Buenas noches con todos. El día de hoy les presentaremos lo que son tres desastres que han causado contaminación a nivel mundial. Empezaremos con el número uno, que es la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Hablaremos un poco sobre ella. Hace 75 años, el 6 de agosto de 1945, el ejército de Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima. 3 días después, repitió el ataque en Nagasaki. Las dos armas atómicas, las únicas utilizadas hasta el día de hoy, dejaron más de 200.000 muertos debido a la radiación, y en décadas posteriores sumaron 400.000 decesos más por problemas de salud relacionados con las bombas. De acuerdo con los datos de la ONU, fueron dos ataques nucleares ordenados por Henry Truman, presidente de los Estados Unidos, contra el Imperio de Japón. Los ataques se efectuaron el 6 y el 9 de agosto de 1945, respectivamente, lo que contribuyó, junto con la guerra soviética-japonesa, a la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Después de 6 meses del intenso bombardeo de otras 67 ciudades, el arma nuclear Lead Boy fue soltada sobre Hiroshima el lunes 6 de agosto de 1945, seguida por la detonación de la bomba Fat Mat el jueves 9 de agosto sobre Nagasaki. Entre 105.000 muertos y 120.000 personas murieron y 130.000 resultaron heridas. Hasta la fecha, estos bombardeos constituyen los únicos ataques nucleares de la historia, donde daremos diferentes consecuencias. Se estima que hacia finales de 1945 las bombas habían matado a 167.000 personas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki, totalizando unas 246.000 muertes, aunque solo la mitad falleció los días de los bombardeos. Entre las víctimas, del 15 al 20% murieron por lesiones o enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiación. Desde entonces, algunas otras personas han fallecido de leucemia, 231 casos de observados, y distintos cánceres, 334 observados atribuidos a la exposición de la radiación liberada por las bombas. En ambas ciudades, la gran mayoría de las muertes fueron de civiles. Así, tenemos un poco el origen de las bombas. El proyecto Manhattan produjo dos modelos distintos de las bombas atómicas. La bomba lanzada sobre Hiroshima, llamada Lead Boy, fue construida con uranio, un isótopo del uranio. El diseño de la bomba era más sencillo que el de la utilizada durante el bombardeo de Nagasaki. El principio operacional consistía en disparar piezas de uranio una contra otra. Al juntarse cierta cantidad, su masa crítica, se producía una reacción de fisión en cadena que provocaba una explosión nuclear. No obstante, la masa crítica necesaria para producir esta reacción debía unirse muy rápidamente, ya que de lo contrario el calor emitido al comienzo de la reacción expulsaría el combustible antes de que se consumiera la mayor parte de él. Para evitar este problema, la bomba utilizó un cañón para disparar una parte del uranio dentro de la otra. Debido a que se creía que su diseño era sumamente fiable, se consideraba que no hacía falta probarlo antes de usarlo. Llegaremos a las diferentes consecuencias, como es, considerando solo un periodo de 12 meses finalizado en marzo de 2015, el Hospital de Sobrevivientes de la Bomba Atómica de Hiroshima atendió a 4.657 sobrevivientes de la bomba atómica oficialmente reconocidos. Su atención conllevó a 62.139 consultas externas y 34.807 hospitalizaciones de los sucesos de sobrevivientes de la bomba atómica que se produjeron en el hospital hasta marzo de 2014. Cerca de 2/3, el 63%, se debieron a tumores malignos, cáncer, cuyos principales tipos fueron cáncer del pulmón, el 20%, cáncer de estómago, el 18%, cáncer de hígado, el 14%, leucemia, el 8%, cáncer intestinal, el 7%, y linfomas malignos. Entonces llegaremos al segundo, que es el accidente de Chernobyl. El accidente de Chernobyl fue un accidente nuclear sucedido el 26 de abril de 1986 en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, ubicada en el norte de Ucrania, que en ese momento pertenecía a la Unión Soviética. Es considerado el peor accidente nuclear de la historia, junto con el accidente nuclear de Fukushima 1 en Japón en 2011, como el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares. Asimismo, suele ser incluido entre los grandes desastres medioambientales de la historia. El origen. El accidente comenzó durante una prueba de seguridad en una RBMK. La prueba fue una simulación de un corte de energía eléctrica para ayudar a crear un procedimiento de seguridad para mantener la circulación del agua de enfriamiento del reactor 4, hasta que los generadores eléctricos de respaldo pudieran proporcionar energía. Se habían realizado 3 de estas pruebas desde 1982, pero no habían proporcionado una solución.
En un cuarto intento, una demora inesperada de 10 horas significó que un turno operativo no preparado estaba de servicio. Las causas y el desarrollo de accidentes son objeto de controversia. Existe un consenso general en el que desde el día anterior se venía realizando una prueba que requería reducir la potencia, durante la cual se produjeron una serie de desequilibrios en el reactor 4 de esta central nuclear. Estos desequilibrios desembocaron en el sobrecalentamiento descontrolado del núcleo del reactor nuclear en una o dos explosiones sucesivas, seguidas de un incendio que despedía gases con altos niveles de radioactividad. Las explosiones volaron la tapa del reactor 4 de 1.200 toneladas y expulsaron grandes cantidades de materiales radiactivos a la atmósfera, formando una nube radiactiva que se extendió por 162.000 kilómetros al cuadrado que abarcaron Europa y América del Norte. La cantidad de dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de herbio, aleaciones de circonio y grafito expulsados, materiales radioactivos y tóxicos. Se estimó que fue unas 500 veces mayor que la liberada por la bomba atómica arrojada por Estados Unidos en Hiroshima en 1945. Causó la muerte de 31 personas en las siguientes 2 semanas y llevó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación de urgencia de 166.000 personas, provocando una alarma internacional al detectarse radioactividad en al menos 13 países de Europa Central y Oriental. Así llegaremos a lo que son las consecuencias. Cáncer de tiroides. A lo largo de los últimos 30 años, la atención de la OMS se ha centrado en investigar la asociación entre este tipo de cáncer y la exposición al material radiactivo. Las organizaciones centró su estudio en los efectos de la radiación en niños y adolescentes de regiones más afectadas que habían vivido leche contaminada. El estudio concluyó que a fecha de 2016 se habían diagnosticado más de 11.000 casos de cáncer de tiroides entre ese grupo de población y que la incidencia de esta enfermedad seguiría incrementándose con el tiempo. Otro tipo de cáncer. El grupo de Coherente ha estudiado un total de 530.000 operarios encargados de la limpieza y reparación del reactor. Los llamados liquidadores recibió una dosis de radiación de 20 a 5.000 milifers MSB entre 1986 y 1990. La organización afirma que existen evidencias científicas que relacionan las incidencias de esta enfermedad con la exposición de pequeñas dosis a lo largo del tiempo, pero admite que para llegar a conclusiones más determinadas sobre los efectos a largo plazo serán necesarios estudios epidemiológicos más extensos. Otras enfermedades. Según la OMS, desde la publicación de su anterior informe en 2006, se han encontrado nuevas pruebas que demuestran la asociación entre las elevadas dosis de radiación y la operación de cataratas. Los expertos sostienen que el riesgo de padecer esta dolencia aumenta con dosis superiores a los 150 MSB y según señalan estudios internacionales, apunta a que una exposición de solo de 20 MSB ya pueden ser suficientes para provocarlo. Impacto psicológico, social y mental. Los orígenes de estos efectos psicosociales son complejos y están relacionados con diversos factores, incluyendo ansiedad ante la radiación, cambios en el estilo de vida, especialmente con la dieta, alcohol y tabaco, sensación de exclusión social, estrés asociado con la evacuación y la reubicación, por lo que es difícil estimular cuáles de estos síntomas están relacionados directamente con la radiación. Devastadores, llegaremos al tercer desastre, que son los devastadores incendios forestales en Australia. Australia está siendo arrasada por devastadores incendios forestales nunca antes vistos en el país. Hasta el 26 de enero, estos masivos incendios forestales, incitados por temperaturas récord y meses de severas sequías, han quemado más de 26.4 millones de acres, 10.6 millones de hectáreas, un área más grande que el estado de Virginia. Decenas de personas han muerto, incluyendo varios bomberos voluntarios, miles de hogares, medios de subsistencia, edificios han sido destruidos. Se calcula que más de 1.250 millones de animales pueden haber muerto directo o indirectamente debido a los incendios. Esta pérdida incluye miles de koalas y otros animales representativos como canguros, aulaves, petauros, potoroes, cacatúas. Muchos bosques tardarán décadas en recuperarse, situación crítica que potencialmente acercará a algunos animales al borde de la extinción. Sin embargo, hasta que los incendios ciegan, no podremos saber la magnitud total de los daños. ¿Por qué los incendios son tan devastadores? Las crisis climáticas no causan incendios forestales, pero sí los empeoran. La catástrofe que representan los incendios forestales de esa temperatura es fuera de lo normal.
Australia ha sido víctima de las olas de calor más frecuentes e intensas, así como prolongados periodos de sequías, lo cual han generado las condiciones propicias para los incendios. Además, el calentamiento global está ocasionando que las sequías y los incendios sean más severos y frecuentes a esta temperatura. Todos debemos poner de parte nuestra para proteger el planeta ante el desastre climático. No hacer nada al respecto ocasionará que el clima extremo sea más común, con consecuencias mortales para las personas y la naturaleza. Los devastadores incendios forestales en Australia. Durante los últimos 40 años, WWF ha trabajado en la conservación de especies y el manejo de hábitats y ecosistemas de Australia, en alianza con propietarios tradicionales, comunidades, organizaciones sin fines de lucro, científicos, empresas y gobiernos. En las próximas semanas, meses y años trabajaremos juntos para hacer frente a las necesidades inmediatas. La WWF está respondiendo a las necesidades urgentes de los socios de conservaciones que enfrentan directamente los impactos del fuego, incluyendo las organizaciones de respuesta inmediata que ayudan a la vida silvestre, las comunidades y los científicos. Las actividades cambian a diario, pero implican brindar atención intensiva a los koalas y otras especies lesionadas. Recuperar hábitats críticos con base en la información de las ciencias climáticas. WWF restaurará y conectará y protegerá los bosques y otros hábitats. WWF también involucrará a las comunidades indígenas y rurales para mejorar la gestión de los ecosistemas clave y las respuestas al fuego. Prepararse para futuras emergencias. WWF busca garantizar que la respuesta de recuperación y reconstrucción y gestión promueva la resiliencia, incorporen infraestructura natural y ayuden a mitigar el cambio climático y trabajen para asegurar a largo plazo los recursos naturales de Australia para las personas y la naturaleza. Así concluimos esta presentación dando 3 desastres donde dimos diferentes tipos de contaminaciones y sus diferentes tipos de causas. Muchas gracias.